¿Hubo demasiado fanatismo? ¿Se les fue de las manos? A los dos sí. Era en plena guerra entre De la Morena y García. Coge tal cabreo Rivaldo que se baja. Que iba a hablar con el presidente, que no aguantaba a Carlos Alberto Silva. Ancelotti, además. Que además de tener muy buen equipo, ha habido momentos muy puntuales en los que ha tenido también mucha suerte. Para mí el mejor jugador del mundo es Mbappé. ¿Crees que Lamine se puede perder? A la larga, no a la corta. Yo creo que Lamine Yamal, aunque salga todas las noches, va a ser un jugador deslumbrante. Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo más de la otra grada de Fides Podcast. Hoy estamos con un personaje muy reconocido en el mundo del periodismo, que ha tenido una carrera muy larga y que ha sabido reinventarse en varias ocasiones, como él mismo ha dicho. Es conocido como el abuelo de Tich, pero es mucho más que eso. Es un gallego que ha sido criado en Barcelona, que luego ha hecho también carrera en Madrid con Super García, que ha estado en los años dorados de Super Deport y que, como decíamos ahora, pues es uno de los referentes en el mundo de redes sociales y en el mundo Twitch. Ciro López, muy buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir a verme. El entrevistador entrevistado. ¿Te sientes más cómodo haciendo preguntas o respondiéndolas? No, a mí me siento cómodo charlando y hablando de deporte, de la vida, de la profesión. O sea que me encuentro igual de bien cuando charlo y es a mí a quien le hacen preguntas o cuando yo las tengo que hacer. O sea que como soy un charlatán, me gustan las dos posiciones. Como te decía, has hecho de todo en el mundo del periodismo. ¿En qué faceta te has sentido más cómodo o te ha gustado más? A mí la que más me gusta, yo me siento narrador. O sea, lo que más me gusta de mi profesión, de todo lo que he hecho, lo que más me ha gustado siempre es narrar fútbol, baloncesto, sobre todo baloncesto, que es como la gente me conoce, y donde estuve pues en un montón de eventos. No sé, el otro día hacía cuentas en el mundo del baloncesto, pues no sé si estuve en 3 Juegos Olímpicos, en 10 o 12 campeonatos de Europa, en 4 o 5 mundiales, y es donde más cómodo y donde más disfruto. O sea, si me das a elegir y si me tuviera que quedar solo con algo de lo que he hecho, que puedo hacer, siempre me quedaría con narrar fútbol, baloncesto o una carrera de caracoles, es lo que más me gusta. Has hablado ahora que te gusta mucho en el baloncesto, que también he reconocido allí. ¿Tu gran ídolo es un jugador de baloncesto o es un jugador de fútbol? Mi gran ídolo siempre ha sido un jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño era muy futbolero. O sea, el baloncesto pues me enamoré de él después, ya con 14 o 15 años. Pero digamos que el primer deporte, lo que quería jugar y a lo que jugaba en la Plaza de España, por ejemplo, de Lugo, que es donde también es una parte de mi vida en donde me crié, pues era fútbol. Entonces, mi primer gran ídolo fue Amancio Amaro. Supongo que porque jugaba en el Real Madrid. Yo me hice del Madrid, siempre la gente me pregunta, ¿cómo criándote en Barcelona desde los 10 años eres del Madrid, no del Barça? Bueno, es que yo me crié en Asturias y después un par de años en Lugo, y en aquel momento había muy poquitas televisiones en el país, y lo que se escuchaba por la radio era Puskás, Gento, Di Stéfano. Entonces me enamoré de un equipo que yo no había visto, nunca lo había visto jugar, porque no había televisión. Pero bueno, me enamoré del Madrid y me enamoré de Amancio, quizás por aquello del paisanaje, ¿no? Aparte de que después descubrir que era un jugador extraordinario, pero también por el paisanaje. Era coruñés, era gallego y bueno, eso siempre tira. Tú eres un tipo camaleónico. Has sabido adaptarte a todo, a los tiempos. Además, yo no sabía, eras entrenador de balonmano, sí, narrador de baloncesto, futbolero, y ahora te has enganchado desde hace tiempo al tren de la modernidad. Muchos te conocen como el abuelito de Twitch, otros te conocen como el amigo de Ibai. ¿Cómo nace esa relación con Ibai? Porque tú, por ejemplo, viviste la época de García, todo lo brillante del pasado en el periodismo, y ahora la época de Ibai. ¿Cómo nace esa amistad? Bueno, él me conoce él antes a mí que yo a él. ¿Por qué? Porque él es muy aficionado al fútbol también y al baloncesto, al deporte en general, pero sobre todo al fútbol y baloncesto. Y entonces él me siguió en Punto Pelota, porque él veía las tertulias por la noche de Punto Pelota, y después también en baloncesto, porque yo narré para Telecinco y para 4 el Mundial de Baloncesto de España en el 2014 y en el 2015 el europeo de Francia.
Entonces él ya me conocía y de pronto un día en Colgados del Aro, que sabes que ese era otro de los sitios donde colaboraba, pues lo invitamos. Siempre buscábamos un invitado semanal y decidimos invitarlo a él. Y entonces nada, pues él vino e encima hacíamos un juego que había que adivinar jugadores o entrenadores o algo que estuviera vinculado al baloncesto. Hicimos pareja él y yo. Entonces él ya me dijo que él me conocía de esa época y nada, estuvimos una tarde charlando y tal. Él nos animó a lo lazo, bueno, a Itu y a mí, a que abriéramos, no sé si estaba todavía Daimiel, sí, yo creo que también estaba Anthony todavía, a que abriéramos Twitch. Y de hecho lo hicimos en ese mismo programa, abrimos Twitch, pero lo abrimos pues como cuando empezamos con Twitter, nada, pues por decir, esto es una red social nueva que va bien para los medios de comunicación y tal, y ahí se quedó. O sea, hicimos un pequeño directo de media hora y ahí se quedó. Pero a partir de ahí, él... alguna vez que hablábamos me insistía en que me abriera Twitch y sobre todo el que fue muy pesado para abrir Twitch era mi hijo Xavi, es mi hijo Xavi. O sea, él me taladraba cada 15 días. Yo le decía que no voy a abrir Twitch. Sí, papá, porque te conoce mucha gente, te quiere mucho la gente de YouTube y de Twitch, fíjate, Colgados del Aro, que te llaman el MVP y tal. Digo, a ver, Xavi, en Colgados del Aro nos sigue tanta gente, pero porque estamos gente muy diferente. Está pues Anthony Daimiel, que aporta unas cosas, está Juanma, que aporta otras, está Lolaso, que aporta otras, y estoy yo. Pero si yo me abro un canal de Twitch, me van a seguir 4. O sea, la gente joven no le va a interesar lo que le diga a una persona como yo, que tiene ya 60 y algo de años. No les va a interesar. Pero bueno, al final... Entre alguna recomendación o consejo de Ibai y sobre todo Xavi, que era un pesado, pues abrí y le dije además, mira, voy a abrir para que no me des la paliza más, pero como vea que me ven 4, tus amigos y ni eso, y 4 de la familia, al cabo de una semana lo cerraré. Y para mi sorpresa, el primer día pues me vieron 400, el segundo me vieron 500, el tercero me vieron 1000 y mantuvimos ahí más o menos, ya alcanzamos esos números y ya nos mantuvimos ahí y dije, bueno, pues mira, al final va a tener razón el gilipollas de mi hijo y Ibai, que siempre me aconsejaba que abriera Twitch. Pero la amistad con Ibai, eso, para resumirlo, empieza... En ese programa de Colgados del Aro, que él vino y nos caímos muy bien y empezamos a tener así interrelacionar. Él me ayudó mucho al principio de Twitch, porque ya sabes que en el mundo de Twitch hay una cosa que se llama raid, ¿no? Que cuando tú acabas el directo se lo envías a otra persona y él pues esos primeros días y esas primeras semanas me recomendó y me hizo muchos raids a su gente, ¿no? Y de hecho yo... tengo menos, por ejemplo, cuando me pongo delante del micro, tengo menos audiencia que otros compañeros que empezaron más tarde, pero que empezaron ya en el mundo fútbol. Yo, claro, yo cuando empecé hablaba de fútbol, pero jugaba con ellos a los distintos juegos, me dejaba liar por ellos para intervenir en cosas que a lo mejor mucha gente diría, pero ¿qué hace este señor tan mayor en estas cosas, ¿no? Entonces, a mí... Ibai me ayudó mucho en ese aspecto, o sea, me dio a conocer, digamos, en su mundo. Y claro, en un mundo en el que hay 16 millones de seguidores, pues claro, solo que el 10% se vengan contigo, pues ya es una barbaridad, ¿no? Y perdona, Siro, ¿qué ha aportado de nuevo Ibai al mundo de la comunicación? Porque tú has vivido todo el proceso de transformación, tú has sido reportero de calle, narrador, jefe de deportes de Telemadrid, jefe de prensa del Deportivo de La Coruña, y has vivido toda la transición desde el periodismo tradicional hasta nuestros días. ¿Qué ha aportado de nuevo Ibai? Y sobre todo, ¿qué te parece las críticas que él recibió, sobre todo al principio, de periodistas que a lo mejor le veían como un intruso por no haber hecho la carrera, como alguien que venía de fuera a quitarles el sitio? No es que haya aportado nada nuevo. Lo que ha demostrado es que a lo mejor no tienes que pasar por una facultad para ser un gran comunicador. O sea, y además él siempre dice, yo no soy periodista, ni pretendo serlo. O sea, cuando hubo aquellos momentos de crítica, de incluso casi un poquito casi de enfrentamiento entre Ibai y periodistas deportivos, él siempre dijo, yo no he llegado aquí para quitarle el puesto a nadie, y lo que sí que yo creo es que es uno de los grandes comunicadores del siglo XXI. ¿Qué ha aportado? No, cosas que ya existen, naturalidad, ser muy cercano,
llegar con el mismo vocabulario que llega a los chavales de su edad. Y después es que a mí lo que me ha maravillado es lo brillante que es en las distintas exposiciones. A mí me gustaría tener la facilidad muchas veces de palabra que tiene él y incluso de vocabulario para ser una persona que no ha pasado por una universidad, que ha tenido pues, sus estudios, no sé si habrá llegado a, yo creo que debió llegar a bachiller, pero que no hizo ni tan siquiera selectividad. La verdad es que tú lo escuchas hablar y tiene una dialéctica muy buena. O sea, cuando el mensaje que quiere trasladar, lo traslada magníficamente. Ya quisiera yo tener esa capacidad para sintetizar y enviar el mensaje que quiero enviar y llegar también a la gente. O sea, a mí me parece admirable lo que hace, y lo digo ahora que, entre comillas, alguien puede pensar que le hago la pelota. Bueno, ahora sí que ya hace 2 años o 3 igual necesitaba de Ibai, ahora ya pues ya tengo mi estatus alcanzado, los que me van a seguir ya me han seguido y por tanto pues lo puedo decir con esa libertad. O sea, para mí Ibai es uno de los grandes comunicadores del siglo XXI. Un tipo con suerte, es el título de la biografía que escribiste. Sí. ¿Por qué eres un tipo con suerte? Joder, porque qué más suerte puede tener una persona que poder dedicarse a lo que hubiera sido su hobby y que hubiera pagado por ello, y encima pues llevo 48 años, o sea, no puedo tener más suerte. Si encima eso pues te acompaña la salud, que es lo más importante, y te acompaña también la salud de la gente que te rodea, es que yo sería un desagradecido a la vida si dijera que no estuviera cada día dando gracias por la suerte que he tenido, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo llevo 48 años viviendo del cuento. O sea, eso, joder, eso no lo puede decir mucha gente. O sea, que te paguen por algo que tú harías gratis, incluso pagando, pues la verdad es que es de las mayores suertes. Yo siempre he dicho eso. Cuando escucho a algún futbolista que se dedica a lo que es su hobby desde niño y que le pagan muy bien y que se ha hecho millonario y que se queja, yo digo, chico, no te deseo ningún mal, pero casi merecerías que algo te saliera mal porque eres un desagradecido con la vida, ¿no? Para aprender. Entonces, a veces es bueno. Eres sí. Demasiado injusto. No sé si te fijas en la cantidad de gente que se gana muy bien la vida, pero que se la gana haciendo algo que no le gusta, que está encerrado en un despacho, que está encerrado en un banco, que está encerrado entre 4 paredes y que se va a pasar los 50, 60 años de profesional pues encerrado entre esas 4 paredes, que se ganará muy bien el dinero, pero que yo no lo envidio, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que la mayor suerte que puede tener la persona es, primero, que la salud te acompañe y después que te dediques a lo que siempre has querido ser, ¿no? Vamos a ir a esos principios. Sí. ¿Cómo era trabajar con García? Pues yo siempre he dicho que es el mejor jefe que he tenido, ¿eh? O sea, seguramente si a lo mejor me lo hubieras preguntado de aquella, no lo hubiera dicho tan rotundamente, pero sí, lo hubiera dicho también tan rotundamente. Era un tío muy exigente, pero que defendía mucho a su gente, la valoraba mucho, y cuando hablo de valorar, no solo es de palabra, decir, no, es que yo tengo a los mejores, como hay alguno que por ahí siempre suelta, no, yo es que tengo a los mejores tertulianos o tengo a los mejores... No, él, pero después les paga una mierda. García te valoraba en antena y te valoraba después fuera de antena, ¿no? O sea, después su gente, la gente de deportes, siempre hemos sido de los mejores pagados en la cadena. Yo siempre he dicho de García consiguió algo que todos los periodistas deportivos, después te gustará más su estilo, te gustará menos. A mí, por ejemplo, me gustaba más el estilo de José Ramón de la Morena. Yo lo reconozco, a mí me gustaba porque mi forma de ser es más parecida a la de José Ramón que a la de, por ejemplo, a García. Yo no soy, aunque después pues, me sale de vez en cuando mi vena agresiva, pero yo soy de hacer una radio distendida, alegre, divertida. Entonces, por eso a mí me gustaba mucho cómo lo hacía José Ramón y el estilo de José Ramón. Pero yo creo que todos los periodistas le tenemos que agradecer a García que nos puso en un estatus que no teníamos. Antes de aparecer García, el fenómeno García, el periodista deportivo parecía que era el que no servía para otra cosa.
O sea, o escribías las esquelas o te dedicabas al mundo del deporte. Y ahora yo siempre digo lo mismo. Si ahora hiciéramos una encuesta de 20 periodistas, los mejor pagados periodistas en general de este país, seguramente la mitad o más son periodistas deportivos. Bueno, eso lo consiguió García, haciéndose respetar y consiguiendo los logros publicitarios y los logros de audiencia que fue consiguiendo, y a partir de ahí pues todos hemos aprovechado ese camino que marcó García. Pero en lo que se refiere a jefe, ya te digo, o sea, era, como yo digo, hay gente que se quedaba con que se metía con nosotros en antena, que te metía una bronca en antena. Yo siempre digo lo mismo, perro ladrador, poco mordedor. O sea, no recuerdo a nadie que haya echado García del equipo. Se han ido gente, Fernando Soria, pero fue decisión propia, no fue porque García le abriera la puerta. Yo es que no recuerdo así alguien que me digas, es que García lo echó. Amenazar, a mí me echó 40 veces. Pero que al final echara a García a alguien, nunca echó a nadie, nunca echó. Por eso te digo, perro ladrador, poco mordedor. Yo prefiero tener un jefe así, que en un momento en un pronto. Pero eso también lo hacía José Ramón y lo hacían otros muchos. O sea, incluso a lo mejor en algún momento me pudo salir a mí cuando hacía el carrusel de baloncesto en Antena 3, que estás buscando, a lo mejor está acabando un partido trascendental, un Madrid-Barça, y dices por línea interna, porque eso tampoco la gente lo sabía. David sí que lo sabe. O sea, por línea interna, García decía al técnico, oye, avisa a los campos que vamos a hacer una rueda de tiempo y resultado porque me quiero ir al final del partido de Madrid-Barça. Y siempre salía el típico que se enrollaba y que en vez de decir tiempo y resultado, minuto 15, 2-1 gana el Barça, pues se enrollaba y hablaba del tiempo que hacía en Barcelona. Entonces García pues te pegaba el hachazo, ¿vale? Pues que casi siempre que García te pegaba un hachazo era con razón, o sea, era justificado. Pero, insisto, le podía sobrar esas cosas, lo podía decir de otra forma, pero yo prefiero tener un tío así y que después te defienda delante de todo el mundo y que puedas llegar a fin de mes mirando con la cabeza alta, ¿no? Tú viviste, Siro, la época salvaje del periodismo, sí. La guerra de las trincheras. Además, tú en una trinchera y yo en otra. Sí. Yo a lo mejor de García tenía otro punto de vista, sí. Pero vivimos una época en la que valía todo. Sí. Realmente era una lucha despiadada por los protagonistas. Lo importante era tenerlo en primero, no la calidad de la entrevista, el orgullo por quedar delante del otro. Tampoco vamos a sacar ahora muchos trapos sucios porque los propios protagonistas, García y de la Morena, han hecho ya las paces, claro. Pero ¿hubo demasiado fanatismo? ¿Se les fue de las manos? A los dos sí. Y después a alguna gente de su entorno también. Pero yo siempre he dicho lo mismo, y David lo sabe, y la profesión lo sabe en general. Uno de mis mejores amigos se llama Manolo y se apellida Lama. Y era en plena guerra entre de la Morena y García. Y yo creo que si entiendes que las guerras tienen que ser limpias, cosa que ellos no hacían, ni García ni José Ramón de la Morena. Igual José María era menos limpio todavía que José Ramón de la Morena. Pero para mí lo peor fue el entorno. O sea, algunos del entorno, alguna gente del entorno que entró demasiada en esa guerra civilista, ¿no? No entendí el que en vez de intentar que la guerra la desarrollaran ellos, que alguno de nosotros se inmiscuyera en ese tema. Pero por lo demás yo lo viví con la misma tranquilidad que he vivido después. O sea, los que eran mis amigos seguían siendo mis amigos. Si podía ayudar, ayudaba. Si ellos podían ayudarme, me ayudaban. Si podíamos llegar a acuerdos, lo hacíamos, independientemente de la guerra que mantuvieran García y de la Morena. Pero creo que era innecesaria. Era innecesaria. Lo que pasa es que eran dos caracteres muy ganadores. García, además, venía, por eso digo que fue más duro García, porque García veía que había una gente, un equipo con José Ramón de la Morena y con Alfredo Relaño, que era yo creo que el que empezó a marcar el camino de la cadena SER en materia de deportes, que le podía ir recortando el camino con otro estilo, ¿no? Y ahí, pues bueno, se entró en una guerra salvaje que, insisto, afortunadamente muchos de nosotros
entendimos que no teníamos que entrar en esa guerra. ¿Qué anécdota recuerdas de aquella época? Porque yo recuerdo haber vivido persecuciones de protagonistas, por ejemplo, de Paulo Futre por la M30, periodistas saltando de una terraza a otra, de un cuarto, un quinto piso. Bueno, se hacían auténticas locuras. Barbaridades. Además, como tú decías, uno estaba pendiente del otro y los directos eran increíbles, sí, porque si uno hablaba del otro, el otro respondía enseguida, además en caliente, y todo ya se multiplicaba. Pero ¿de aquella época tienes alguna anécdota que recuerdes especialmente? Porque, bueno, imagino habrá mil. Yo la tuve con Brotons, fíjate. Yo de anécdota tuve con Brotons y todavía no era la guerra de... O sea, no estaba todavía José Ramón. Bueno, estaba José Ramón en la SER, pero que el jefe de deportes era Broti. Broti, que además es amigo mío y éramos amigos ya en aquel momento. Y yo tengo en un europeo de baloncesto en Alemania, en el 85, llega un domingo, ha acabado la primera fase en Karlsruhe, acaba la primera fase del europeo y ya nos íbamos a Stuttgart. Y entonces llega el día del análisis, domingo además, 11:30 de la noche, y entonces... Porque además la SER yo creo que ya empezaba a las 11:30 de la noche en aquella época y nosotros a las 12. Y entonces yo quedo con una serie de jugadores. Manolo ya estaba, pero Manolo ahí no, el que movió el cotarro fue Broti. Y entonces, nada, yo quedo con una serie de jugadores, con Juanito de la Cruz, me acuerdo, con Fernando Martín, Joaquín Costa, bueno, 3 o 4 jugadores. Y el cabrón de Broti, yo llegué el domingo, 10 de la noche y tal, y entonces veo que no están los jugadores, ni nadie, ni Díaz Miguel, ni los jugadores. Digo, joder, qué raro. Y entonces, no sé cómo hago, localizo a Juan de la Cruz, porque de aquella no había móviles, no sé cómo localizo a Juan de la Cruz, o me entero que Broti los ha llevado a un restaurante, a toda la selección, y entonces yo me entero del restaurante donde tampoco era muy grande a Karlsruhe. Y entonces me acerco allí y le digo, oye, Juanito, yo no digo que los que habéis quedado, que todos los que estáis aquí os vengáis, pero los que os habéis comprometido conmigo, joder, veniros porque me corta los cojones García. O sea, le he dicho que hemos quedado con 4 tíos y resulta que ninguno de los 4 los va a escuchar en la SER. Y a las 12, sabiendo cómo se mueve el cotarro, acuérdate, digo, no os van a dejar marchar. Digo, entonces, mira, o sea, a mí no me parece mal que estáis aquí en la cena y que os ha invitado Broti y tal, pero que sepas que es para pegarme la puñalada a mí, digo, porque va a llegar a las 12 y no os habréis ido. Y además es que García os habrá oído en el otro lado y va a montar la marimorena. Y entonces Juan de la Cruz se lo contó a Fernando Martín y levantaron a toda la selección. Entre Fernando y Juan levantaron... fíjate que después... Bueno, que Fernando era muy amigo de Broti, no después. Fernando era muy amigo de Brotons. Pero Juanito de la Cruz era muy líder en esa selección y se fueron todos. Se levantaron y dejaron el que se quedó colgado, no a las 11:30, sino a las 11, fue él porque se vinieron todos al hotel. Esa es una de las... Pero que no era ni la guerra de la Morena, porque después en la guerra de la Morena con esto, como yo con quien realmente viajábamos y coincidíamos y estábamos todo el día juntos era con Manolo. Sí. Entonces, tanto Andrés como yo éramos uña y carne, con Manolo, con Swankar, que también venía. Entonces, si es que pedíamos hasta las habitaciones contiguas en los hoteles donde íbamos en las concentraciones de la selección de baloncesto, intentábamos que las habitaciones estuvieran juntas y tal. O sea, habíamos hecho 1000 perrerías. A Andrés Montes una vez le grabamos desde la habitación de Manolo, y el técnico le grabamos porque Andrés Montes tenía una liturgia para antes de ir a acostarse, que era lavarse los dientes 3 veces o 4 y después ponerse a cantar que salgan los toreros, que era una canción que tenían los de Estudiantes en cada partido y tal. Y entonces nos lo contó el técnico Barroso, que en paz descanse, nos dijo, joder, es que es un suplicio lo del negro, digo, es que para que se meta en la cama se pasa 1 hora y va a lavarse los dientes y se lava las manos 40 veces, porque tenía un sentido muy exagerado
de la limpieza. Yo creo que era un maniático Andrés en ese sentido. Y entonces dijimos, sí, hostia, pues lo grabamos. Y entonces lo grabamos, metimos un inalámbrico en la habitación de Andrés, y como estábamos pegados en la de la SER, estaba pegada a la nuestra, pues desde allí, no sé si fue Revilla o quién fue, pues grabó la liturgia de Andrés, y bueno, 1000 de estas, 1000. Vamos a otra etapa de tu vida, el Superdeport, Sí. que aparte creo que cuando llegas, o los primeros meses o los primeros días, es el clausulazo por Rivaldo, ¿no? Yo llego en el mes... No. Yo llego el año antes. Eso, yo llego el año antes, en el mes de mayo, por ahí. Uh-huh. El año antes. Porque yo con Rivaldo hice mucha amistad, y la hice en el año que estuvo en el Depor, como jugador del Depor. Entonces, me acuerdo que ese verano... Rivaldo tuvo un enfrentamiento con Carlos Alberto Silva, era el entrenador, y abandona la concentración, que eso muy poca gente lo sabe. Uh-huh. Rivaldo abandona la concentración en Villalba porque se enfada con Carlos Alberto Silva, porque Carlos Alberto Silva le echa en cara que ha llegado tarde de las vacaciones. Y Rivaldo tenía permiso del club, es verdad que llegó más tarde que los demás, pero no sé si porque había tenido partidos con la selección o alguna cosa de esas. Bueno, pero Carlos Alberto Silva le monta un Cristo, y coge tal cabreo Rivaldo que se baja. Le dice a un directivo, a Javier Chaver, que se quiere que con las mismas, ni bajó la maleta casi, con las mismas, que se bajaba a Coruña, y que no, que iba a hablar con el presidente, que no aguantaba a Carlos Alberto Silva. Y me acuerdo que ese día nos cenamos, Rivaldo y yo, y su mujer, su primera mujer, y lo intenté convencer, tranquilo, ya sabes cómo es el míster, que tú además lo conoces mejor que yo, que es brasileño como tú, no te preocupes. Tal. Bueno, al final lo arreglaron. Y ese mismo verano fue cuando llegó lo del Rivaldazo, que Rivaldo no se quería ir. Es más, hay la anécdota, y eso lo han explicado ya se ha explicado públicamente, que él consulta con Mauro Silva, y yo creo que también con Fran. Y entonces le dicen, si te los quieres sacar de encima, pídeles una barbaridad, lo primero que se te venga a la cabeza, y ya está. Con la mala suerte para el Depor y la buena suerte para él, que lo que le pidió, que fue una barbaridad, que yo no quiero ni pensar qué barbaridad, no me acuerdo cuánto de esto, pero que fue así, o sea, le aconsejaron Mauro y pídeles algo impensable, o sea, lo que se te ocurra para sacártelos de encima. Y le dijeron que sí. Claro, supongo que es como si ahora te viene una oferta de Arabia Saudí, ¿no? Que te resuelve la vida. Entonces a Rivaldo en ese momento le resolvió la vida. Él llevaba un año en el Depor. En el Depor estaría bien pagado, pero venía de Palmeiras también, pero no creo que fueran unos sueldos equivalentes a lo que podía cobrar en Madrid, Barça, Bayern de Múnich o esto, y al final se fue. Y yo lo cuento y la gente no se lo cree. Yo estuve deprimido, pues igual toda la temporada. Sí, porque cada 2x3 me venía a la cabeza, pero os doy, de verdad que hablar de depresión, joder, no suena bien, ¿no? De decir, no hay que ser tan libertinos en el lenguaje, pues, pero yo reconozco, no sé si se llama depresión, tristeza, decaimiento, no sé, porque yo estaba convencido que ese año el Depor hubiera sido campeón de Liga ya. O sea, y por eso, cuando se fue Rivaldo, dije, ya no tenemos, ya, mira que había la oportunidad de volver otra vez a recuperar la Liga que se nos escapó en el 94, y ahora ya se nos ha ido Rivaldo, y estuve con una tristeza, con una depresión, con un desánimo, que dije, madre mía, qué putada nos han hecho, ¿no? Y porque era un equipo, es que con Rivaldo aquel equipo... Bueno, Rivaldo era un fenómeno. De aquella época, ahora que ya ha prescrito, cuéntanos una anécdota que no se podía contar entonces. Bueno, ya la conté y me ha ganado la enemistad de Yalma, con lo cual prefiero no seguir contando muchas más. Pero bueno, es que he contado algunas y no puedo contar más. Pues ya las has contado, alguna de esas mejores. No, bueno, hay alguna muy... La
la celebración del título fue una boda gitana. O sea, hay cosas que son... Había ahí motivos, ¿no? Sí, pero fue una cosa. Duró 2 o 3 días y fue Sodoma y Gomorra. En algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos fue en Sodoma y Gomorra. Después hay alguna más de mitad de temporada que también divertida. Pero después eran tíos muy profesionales, o sea, eran tíos... Si yo expliqué lo de Yalmiña, la anécdota de Yalmiña, para reflejar que a veces cuando nos echamos las manos a la cabeza porque hay deportistas que salen hasta las 4 o las 5 de la mañana, yo siempre digo lo mismo, eso les va a afectar a la larga, a la corta no. A la corta no, yo he visto y he estado con deportistas, ya no del Depor, sino igual con los que menos con los del Depor, porque como yo era el jefe de prensa, tampoco quería, si salía algo, que no pensaran nunca que podía haber sido yo el que lo hubiera filtrado a la prensa, o que yo iba a ser el chivato que iba a ir al presi a decirle, oye, cuidado que estos han salido. No, eso no lo hice, pero yo lo de Yalma lo conté, que fue una salida de Yalma, precisamente para reflejar, fue un comentario en Colgados del Aro, para reflejar que el salir hasta las tantas, si después al día siguiente tienes el descanso adecuado y tal, no te va a influir a la corta, sí a la larga. O sea, si tú estás saliendo, pues como hacía, yo qué sé, Ronaldinho, si estás saliendo todas las noches, pues al final en vez de jugar hasta los 38 años a un altísimo nivel, pues vas a jugar hasta los 27 a alto nivel. Entonces ahí sí que influye. Entonces yo conté eso no por descubrir nada, pero sí y pensando que ya estaba prescrito porque habían pasado 20 años y no, porque hubo periódicos que se encargaron de publicarlo y entonces, bueno. Vamos a hablar un poco del fútbol actual. Siro, ¿por qué has dado tanta caña a Ancelotti? Que Ancelotti básicamente es un hombre bueno, o sea, debe estar a punto de que lo canonicen. No, si yo como persona, si yo hice una propuesta con Látigo Serrano, que espero que todavía se pueda llevar a cabo, de que hay que hacerle un monumento en una de las puertas del Bernabéu, y además una estatua ecuestre, ¿no? Un monumento que sea, joder, como los grandes Césares y todo esto, ¿no? O sea, ahí, como los grandes caudillos, una estatua ecuestre además ya hemos dado la idea y todo, con las gafas de sol, con el puro en una mano y con la Champions en la otra, ¿no? O sea, que si eso, a mí me cae fenomenal. O sea, a mí me cae fenomenal. Lo que pasa es que yo creo que futbolísticamente ya se le ha quedado un poco anticuado el método. O sea, me parece que le ha quedado anticuado el método y yo, por lo menos para el Madrid. Pero, perdona, ¿pero anticuado qué es? Porque claro, estamos hablando, yo no hablamos de Ancelotti persona y de que es un caballero y demás. ¿Qué es? Son 15 títulos, sí. El entrenador con más títulos de la historia del Madrid, 3 Champions. Yo eso también lo he defendido, lo he explicado muchas veces. A ver, en el mundo del fútbol, esa frase que siempre hemos tenido, la suerte de los campeones, no es una frase baladí. No es que se la inventara uno que se cayó de la cama. O sea, es verdad que para ser campeón, además de tener buen equipo, también tienes que tener esa pizca de suerte. Y hay que reconocerle a Ancelotti que además de tener muy buen equipo, ha habido momentos muy puntuales en los que ha tenido también mucha suerte. Oye, que eso también influye. Pero que eso no forma parte de la suerte, no forma parte de su sapiencia futbolística. O sea, eso forma de algo, bueno, pues que sí, que tienes esa chamba, que tienes esa pizca de suerte que a lo mejor otros no tienen. Que, por ejemplo, Mourinho no tuvo. O sea, por ejemplo, Mourinho, el día del Bayern de Múnich, le faltó esa pizca de suerte. Llegas a los penaltis y resulta que te van a fallar los penaltis los 3 tíos mejores tiradores, ya no del Madrid. Si a lo mejor hiciéramos una lista de los 5 mejores tiradores de penaltis de aquella época, seguramente estarían Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Kaká. Bueno, pues los 3 fallaron penalti. Bueno, eso es lo que yo le llamo suerte. Entonces, para mí Ancelotti, que es un buen entrenador, pero creo que el libreto se le ha quedado anticuado. Y después, creo que ese libreto para otros equipos de presión media-baja le puede ir bien, pero no ese es el Madrid que yo conozco. El Madrid siempre ha sido un equipo dominador. El Madrid es un equipo de presión alta, de dominar el partido, de estar metido en el campo del rival el 70-80% del tiempo. Yo es que he visto partidos del Madrid el año pasado y el anterior, en el que parecía
que el Madrid era el equipo pequeño y el Osasuna era el equipo grande. O sea, porque no es que pasara con el Milán, que bueno, que para mí este Milán comparado con el Madrid es un equipo pequeño a nivel de jugadores. Bueno, pues yo le he visto al Milán dominar al Madrid y sacarlo casi del campo, y he visto al Borussia Dortmund dominar al Madrid y jugar más en el campo del Madrid que en el propio. Entonces, eso es lo que a mí no me gustaba del Madrid. Ahora, que como persona es un tío encantador, que las ruedas de prensa es maravilloso. Yo prefiero otros, yo prefiero a Alonso o prefiero a Mourinho. O sea, que cuando haya una pregunta que no le gusta, retuerza el colmillo y que diga, mira, esta gilipollez que... Aunque Alonso no lo va a decir con esas palabras. Mourinho seguramente sí, pero Alonso no lo va a decir con esas palabras, pero también le va a demostrar al que le hace la pregunta que es una pregunta que no viene a cuento. A Xavi le tienes mucha fe. Mucha, ¿Por mucha. qué le tienes tanta fe? O sea, ¿Xavi puede llegar a convertirse en el Guardiola del Real Madrid? Sí. Mira, yo le tengo mucha fe, primero ya por lo que ha demostrado, pero ya le tenía mucha fe antes. Yo decía, por poco listo que sea Alonso, y creo que lo es, que es muy listo, y no es nada tonto, un tío que ha tenido a Benítez de entrenador, campeón, te gustará más o menos, pero Benítez 2 veces campeón de Liga en España, campeón de la Premier no, pero campeón de la Champions con el Liverpool. Ha tenido a Vicente del Bosque, campeón del mundo con la selección. Ha tenido a Luis Aragonés, campeón de Europa con la selección. Ha tenido a José Mourinho. Ha tenido a Pep Guardiola. O sea, por poco que haya cogido lo bueno y lo malo de esos entrenadores, o sea, que haya cogido lo bueno y haya descartado lo malo, es que tiene que ser buen entrenador. O sea, es imposible que un tío que ha tenido tantos entrenadores, que estamos hablando que en su momento, ya no digo que fueran los mejores, que estarían entre los 3 o 4 mejores entrenadores del mundo. Benítez en su día, si hubieras hecho una lista cuando está en el Liverpool y es campeón de Europa, bueno, tuvo a Ancelotti también de entrenador. O sea, hubieras hecho una lista, Benítez hubiera estado entre los 3 mejores entrenadores en aquel momento. En Vicente del Bosque, 3/4 de lo mismo. Te gustaría más o menos, pero Luis Aragonés. O sea, entonces, yo por eso le tenía fe ya desde un principio. Y al final después lo ves trabajar en la Real Sociedad B, y más que verle trabajar, ver los resultados, la cosecha que hace, cómo asciende al equipo a segunda división, y después ves lo que ha hecho en el Bayer Leverkusen con 4 cañas, que comparado con el Bayern de Múnich es la banda del Mirritón. O sea, claro, y gana una liga imbatido, llega a la final de la Europa League, gana la Copa, y el primer año, que para mí es el que tiene más mérito todavía, en ese primer año lo coge en zona de descenso al Bayer Leverkusen y lo sitúa en Europa. O sea, porque al año siguiente, acuérdate que juega no la Europa League, la otra competición. La Conference League. O sea, yo creo que no hacía falta que me convenciera de muchas cosas más. Pero sí, le tengo mucha fe. Como yo digo, yo tengo una frase que esta puede servir para TikTok, que digo, a mí me pasa con Xabi Alonso como a la gente con los cerdos, ¿no? Que les gusta hasta el caminar. Bueno, pues a mí les gustan los andares del cerdo, ¿no? Pues a mí de Xabi Alonso, mi frase es de que me gustan hasta los andares, ¿no? O sea, la verdad es que no soy nada objetivo con Xavi. Me está gustando mucho el Madrid. Creo que además ha llegado a un entrenador en el que prima la meritocracia, que a mí una de las cosas que me gustaba, por ejemplo, de Mourinho es la meritocracia, que por encima de los nombres estuviera la meritocracia, y creo que en el poco tiempo que lleva ya ha demostrado que no se va a cortar un pelo a la hora de poner a los que él considera que están mejor y los que mejor estén trabajando en los entrenamientos. El último ejemplo es Rodrigo. Rodrigo, todos decíamos y pensábamos, yo el primero, que era ya un desecho de tienta para el Madrid, y resulta que el día del Oviedo pues sale de titular. Bueno, eso es una muestra de que no le va a marcar a nadie las alineaciones, y que el que juegue va a ser porque se lo gane en los entrenamientos. ¿Y de los fichajes cuál te ilusiona más, Siro? Hombre, a mí me ha gustado mucho Hausen. Me ha gustado mucho la llegada de Bellingham hace 2 años. Pero bueno, de los de este año, Sí. A mí el que más me ilusiona es Mastantuono. Joder, es que me parece que es un chaval que
tiene una clase extraordinaria, que tiene una zurda que le pega la pelota como Los Ángeles y que después me parece que tiene mucha personalidad. Y al principio decía, además fíjate que personalidad tiene que la camiseta del Madrid desde el primer día no le ha pesado. Eso quizás es lo de menos. La personalidad se demuestra de otra forma. Se demuestra en el campo pidiéndola, yendo, tal, no sé qué, no cortándose desde el primer minuto, ¿no? Diciendo, ofreciéndose. Porque que no le pueda la camiseta del Madrid es casi normal viniendo de donde viene. Que la gente a veces olvidamos que es que viene de un club que mete 70.000 chinos dentro del campo, 70.000 personas en River Plate, y que tienes una presión, que tú debutas con 16 años y medio, y que si superas eso, ya puedes superar muchísimas cosas. Ya sé que el Madrid es diferente, o sea, estás hablando del mejor equipo sudamericano al mejor equipo del mundo, de la galaxia. Pero hay que aguantar a todos aquellos. Si no le pegas una patada a un bote, los de River Plate te van a correr a gorrazos. Entonces, a mí el que más me ilusiona es Mastantuono. ¿Tú vendrías a Vinicius? Depende. No digo solo futbolísticamente, sino por todo lo que acarrea. Tiene problemas en todos los campos a los que va. Parece que incluso el otro día en Oviedo Mbappé le tapaba la boca, ¿no? Sí, no sé a quién se refería. Sí, pero quiero decir, parece que hay una oferta de Arabia o interés. ¿Tú venderías a Vinicius para montar Yo el otro Vinicius Madrid? de hace 2 años no lo vendería, con todas las problemáticas. Con todo yo hay veces también que me exaspera. O sea, cuando ya empieza a protestarle a los árbitros, casi en el túnel de vestuarios, me cabrea. Yo soy de los que defiendo a Vinicius. Ya sé que no es lo aconsejable, pero yo siempre delimito mucho entre el provocador y el provocado. Yo creo que Vinicius en el 90% de las veces es provocado y responde a provocaciones. Y yo ahí le diría que se lo ahorre, que no entre a tantos trapos, pero que entiendo que él tiene su carácter, que cada uno tenemos lo suyo y que entiendo que responda de alguna forma, ¿no? Cuando a mí me dicen, no, es que ha mandado a la afición a segunda de no sé qué equipo. Bueno, habrá mandado a los 4 imbéciles que le están insultando, que le están llamando mono, que le están lanzando una botella. En Oviedo me dicen, no, es que mandó a uno, le dijo a segunda. Pero después me dicen, no, pues que ese uno le tiró una botella. Bueno, tienes muchas actitudes que tomar, pero yo siempre digo lo mismo. Es muy fácil hablar desde el púlpito, pero si tú vas por la calle y un tío te llama gilipollas sin venir a cuento, sin que tú le hayas hecho nada, pues tienes 2 formas de actuar. Depende de tu carácter. Pues o mirar para otro lado o decirle, no, el gilipollas serás tú. Pero porque el problema siempre lo tiene él. Eso es bueno, es verdad pero lo que porque tú dices tiene ese carácter. Pero mira, pero no lo tiene solo él. Mira, Lamine Yamal el otro día en Mallorca también lo insultan y también le hace un gesto. Bueno, es que cada uno es como es. A Bellingham seguro que le han llamado mono, o le habrán llamado 1000 cosas. Pero tiene otro carácter o está educado en otra cultura que puede entender que eso forma parte del negocio y que dentro del negocio tienes que aguantar que alguien te insulte o por tu carácter. Pues dices, mira, yo hago oídos sordos. Es como si no te oiga. Pero ¿qué me vas a decir a mí? Yo soy multimillonario y tú me estás insultando y no tienes dónde caerte muerto. Peor es lo tuyo que lo mío. Bueno, esas son distintas actitudes. Pero yo, insisto, yo recrimino a Vinicius, que se lo puedo ahorrar algunas veces, sí. Pero yo, donde más hincapié haría con Vinicius, es que no esté protestando desde el primer minuto de juego a los árbitros. O sea, que no se sienta perseguido por los árbitros. O sea, ahí es donde yo creo que él tendría que rectificar. En lo otro, también le diría que no entre, pero que entiendo su carácter. O sea, a mí si me insultan, pues habrá días que miraré para otro lado, pero si voy por la calle y me llaman gilipollas, pues yo lo normal que le diga al otro. Y yo soy muy tranquilo, contrariamente a la imagen que daba en algunas tertulias, yo soy un tío muy tranquilo, que me gusta ser más amigo que enemigo, que llevarme bien con la gente que llevarme mal, pero que yo puedo entender que cuando te insultan, aunque seas un profesional y estás dentro de un terreno de juego y que eso entra en el sueldo, lo que no entra en el precio de la entrada es que insultes a alguien. O sea, en el precio de la entrada no entra que insultes a alguien. Siro, perdona, pero mira, imagínate que el Madrid necesita liquidez y te llega la misma oferta por Rodrigo que por Vinicius. ¿A cuál de los dos venderías?
Yo vendería a Rodrigo. Porque, a ver, si tú me dices, llega una oferta por Vinicius de 250 millones y otra de 100 por Rodrigo, entonces yo vendo a Vinicius. Pero en igualdad de condiciones, si me dan los 250 por Rodrigo, yo vendo antes a Rodrigo. O sea, me parece que Vinicius es un jugador más desequilibrante y que yo espero que vuelva a ser el de hace 2 años. Y Rodrigo a mí me parece un muy buen jugador, pero el carácter yo creo que le hace peor jugador de lo que es. O sea, el carácter, le falta esa chispa de carácter de enrabietarse con él mismo y con los demás y demostrar en el campo que a lo mejor el entrenador está siendo injusto, ¿no? Sí, lo que le sobra a Vinicius le falta a Rodrigo. Claro. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Sé que te gusta, ya lo has dicho, Xabi Alonso, pero entre Xabi Alonso y Klopp, ¿a quién habrías fichado? A mí al estilo al estilo de siempre del Madrid, yo siempre he deseado que fuera Jürgen Klopp. Igual hubiera fichado a Jürgen Klopp. Rock and roll, ¿no? Rock and roll. A mí me gusta esa forma. El Madrid de los 100 goles de Mourinho, que era rock and roll. O sea, el Madrid de Mourinho era rock and roll. La gente decía, no era un entrenador defensivo. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a ser defensivo si metes 120 goles? O sea, es imposible que seas un entrenador defensivo. ¿Tú habrías renovado a Modric un año más? Sí, igual sí. Si él asume su papel, a mí no me molestaba Modric. O sea, si él asume que está para lo que estaba, lo que tenía que estar, pues para lo que el Mundial, un cuarto de hora, 20 minutos, para hacer buen rollo en el vestuario y tal, yo sí me lo quedaría. Lo hubiera renovado. ¿A qué jugador del Barça ficharías para el Madrid? Uno. Lamine Yamal. ¿Crees que el Madrid actual necesitaría más un Lamine Yamal que un Pedri, por ejemplo? No, igual por necesidades del equipo, por estructura de plantilla, igual podía necesitar más a Pedri, ¿no? Para un organizador más como Pedri, pero a mí es que me parece que Lamine Yamal, si no se estropea, puede ser el mejor jugador del mundo en 4 días y ya no, y yo creo que ya está cerca de serlo. Pero el mejor jugador del mundo ahora es Lamine Yamal. Si no lo es, anda cerca. Si no lo es, para mí el mejor jugador del mundo es Mbappé. Uh-huh. O sea, y el Mbappé que estoy viendo en estos primeros partidos, Mbappé es el que ya se me vuelve otra vez a aquel Mbappé que me aterrorizaba cuando venía con el Paris Saint-Germain y lo veía coger la bola en el Bernabéu o en el Parque de los Príncipes, y aquel Mbappé que hizo campeón del mundo a la selección de Francia. O sea, yo creo que en estos momentos Kylian Mbappé sigue siendo el mejor jugador del mundo. Por cierto, tú conoces bien Barcelona, Sí. su noche. ¿Crees que Lamine se puede perder? Esa es la duda que yo tengo. Pero también insisto. La noche de Barcelona... Y también el entorno, no solo por la noche, que a veces Claro, decimos la noche, pero claro. no solo la noche, sino el entorno. Pero vemos yo al padre a creo veces que en le va a historias. perder a la larga, no a la corta. O sea, lo que te decía antes. O sea, los jugadores que nos han cuidado, eso lo van a notar pues en que no van a alargar en demasía su fútbol en la superélite. Pero a 6, 7, 8 años, no. Yo creo que Lamine Yamal, aunque salga todas las noches, va a ser un jugador deslumbrante. Oye, Yalmiña salía bastante, ¿eh? Yalmiña salía bastante. Y Romario. Y era un tantos jugador, otros. y Romario, a muchos, y Maradona. Puede bajar el rendimiento también, ¿no? ¿Dónde lo notaron? Mira, fíjate, Maradona en el Nápoles. O sea, no es que salía, no entraba Diego Armando Maradona y hizo campeón al Nápoles. Y aún saliendo a la selección italiana en el 90 la hace subcampeona del mundo, porque la hace él. Entonces, eso es yo siempre digo lo mismo. Y no estoy ahora en plan científico, pero por lo que hemos visto, cuando alguien no se cuida lo va a notar a la larga, pero nunca a la corta, con lo cual yo creo que podemos disfrutar de Lamine Yamal en la selección 10 añitos seguro. Después ya, si sigue ahí no entrando, pues se perderá un poquito antes. Pero... Lo he dicho en la selección, no en el Barça. Sí, ya me he dado cuenta y le iba a decir que... Yo es que en el Barça lo sufro. En el Barça lo sufre. ¿Cómo está tu relación con Florentino, por cierto, Siro? Mejor. Por lo menos ahora
me contesta los mensajes, ¿no? Bueno, Cuando algo intercambiamos. es algo. Antes, pues de vez en cuando pues desayunábamos o alguna vez comíamos y ahora tampoco le he dicho nada de vernos porque, bueno, pues pasamos ahí un par de años de cierto distanciamiento, pero bueno, ahora desde hace un año por ahí, por lo menos nos intercambiamos mensajes y me contesta, que antes no lo hacía. Acabamos. El pulso, hay muchos pulsos en este Madrid, pero el pulso por ser lateral derecho titular entre Carvajal y Arnold, ¿tienes claro quién lo va a ganar? Yo creo que lo va a ganar Carvajal. Viéndolo lo que hemos visto hasta ahora, lo va. Y digo porque lo va a ganar, porque es más completo. O sea, si la única duda que había, y yo creo que el Madrid, el fichaje de Arnold, lo hace pensando en dos cosas, en futuro y en presente, porque no sabía cómo se puede recuperar Carvajal. Pero lo que yo creo que nadie tiene duda, que el Carvajal que hemos visto, que se parece mucho, aunque le falta todavía punta de velocidad, cosas de estas, al de antes de la lesión, es el mejor lateral del derecho del mundo. Con lo cual Arnold le va a tener que esperar o jugar un poquito más adelantado, por delante, en algún momento a lo mejor que también ya lo ha hecho en el Liverpool. O sea, y después yo creo que haríamos mal en digamos, en buscar un enfrentamiento entre Arnold, una competitividad que no sea deportiva entre los dos. Porque creo que con Alonso no va a haber jugadores que jueguen 70 partidos. No va a haber jugadores que jueguen 70 partidos y lo ha empezado ya a demostrar. O sea, yo creo que va a haber partidos para Arnold y va a haber partidos para Carvajal, que va a jugar 40 partidos Carvajal y que va a jugar otros 40 partidos o 35 partidos Carvajal y va a jugar 35 partidos Arnold. Y pues hay rivales, hoy lo hablábamos en la tertulia que hacemos en Twitch, después hay rivales para uno y para otro. A campo abierto, en partidos a lo mejor con rivales como puede ser el Barça o como puede ser el City o como puede ser el Liverpool, que juegas que hay campo abierto, que ahora te ataco yo y ahora me atacas tú, o sea, que no son rivales que se cierren atrás. Igual Arnold es mejor que Carvajal, porque a campo abierto Arnold juega muy bien, es un tipo que tiene velocidad, que tiene muy buen centro, que tiene... Y para otros partidos, pues Carvajal. Y para los dos partidos que sean, tanto los que se cierran mucho como los de campo abierto, pues pueden jugar Carvajal y Arnold por delante. O sea que yo creo que va a haber partidos por delante, pero si tengo que escoger, me quedo con Carvajal, claro, con este Carvajal. Y la última, culmina con un mate a lo Jordan. Mójate, danos un titular. ¿Este Madrid de Xabi Alonso y de Mbappé va a destronar este año al Barça de Flick y Lamine Yamal? Seguro, no tengo ninguna duda. O sea, pero ninguna duda. O sea, que el Madrid va a ser campeón de... Tengo dudas de si puede ser campeón de la Champions, porque está muy cara la Champions. Siempre ha estado cara, pero este año pues está el Chelsea, que ha sido campeón del mundo, está el Paris Saint-Germain, está el City, que yo creo que a pesar de que el otro día pincharon, el City va a ser protagonista, está el Bayern de Múnich. Yo creo que es la Champions más competida de los últimos tiempos. Pero en la Liga lo tengo clarísimo de que este Madrid le va a pasar por encima al Barça, seguro. No ha estado mal, ¿no? Para despedir. Luego vemos en la predicción a ver si se cumple o no. Pero lo primero, sobre todo, muchas gracias, Siro, por acogernos aquí en tu casa y por este rato. Lo hemos pasado muy bien. Esperemos que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Y eso, que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.